ahorita la compañera María Guadalupe Rico Reséndiz. Ella es estudiante de séptimo semestre de Sociología y nos va a compartir un poco de su experiencia a lo largo de la carrera, pero especialmente una participación que tuvo en una ponencia internacional. Bueno, Rico, te cedo la palabra. Hola, bueno, pues soy Rico, me conocen como Rico. Pues el trabajo para meter ponencias realmente no es tan difícil. Yo ya había trabajado, esta que metí en Chile fue la tercera ponencia que había trabajado, ya había trabajado anteriores. El nivel de difusión, que creo que es el que no hay mucho a veces en la facultad, tal vez para moverse en congresos, pero eso sí hay mucha información en los medios de Facebook, Twitter, encuentras mucha información. Yo me informé de este congreso gracias a Facebook, por otro en el que estuve, ¿no? Me llegó la invitación, mandé mi resumen. En ese entonces estaba trabajando religión, ¿no? La ponencia que yo metí es la cultura de la violencia a través de la religiosidad popular y el culto a la muerte en Tepito. Para ese trabajo retomé un trabajo de campo que había hecho en la clase de Sociología Comprensiva con el profesor Piña. Él nos llevó un trabajo de campo en Tepito, lo hicimos de un día, pero todo lo que tenía de las entrevistas que fueron semiestructuradas y de todo el panorama que vi ahí, retomé toda esa información que tenía y triangulé la información con artículos que ya estaban obviamente hechos con años. Entonces ya salieron algunas características obviamente nuevas, ¿no? Porque mi trabajo fue muy corto. Salieron cosas que yo pude ver en el ambiente en el que estuve un día, pero fue un día muy interesante. Y me la aceptaron. La movilización fue un poco compleja en cuestión de presupuesto, pero sí tuve un apoyo de la facultad para irme. La mitad fue entre facultad y consejo estudiantil, y la otra mitad ya fue dinero mío. No sé. ¿Cuánto tiempo estuviste? El congreso era de una semana. Fue en octubre, finales de septiembre, principios de octubre del 2013. Entonces yo igual me fui nada más la semana. Era un congreso internacional. Yo no sabía qué congreso me había metido. No tenía una noción tan clara, ¿no? Ya cuando me di cuenta era de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que es como una de las redes más grandes de sociología a nivel Latinoamérica, pues muy reconocida. Entonces, al tocar participar fue muy curioso porque en la mesa en la que yo estaba me tocó estar con puros doctores. Entonces eran doctores, ya varias líneas de investigación, varios trabajos, y yo, o sea, yo era la más pequeña, ¿no? Entonces fue algo muy interesante, me tocó ser la más pequeña de la mesa, ser la que ni siquiera había acabado la licenciatura, doctores, y hubo también esta transmisión o un conocimiento cultural, porque en mi mesa la mayoría de los doctores eran brasileños. Entonces las exposiciones fueron en portugués, había un doctor que era de Chile y yo que era de México, entonces aprendí bastante en cuestión de hablar con otras personas y conocer otras cosas, ¿no? Entender el lenguaje también que no se tiene propiamente. Fue muy interesante y me ayudó personalmente como a superar ese miedo, ¿no? De hablar a veces con ciertos maestros, que a veces se tiene mucho miedo de hablar o de presentar nuestros trabajos. Pero precisamente en ese congreso, cuando metí el trabajo y cuando lo estuve presentando, me di cuenta como de este valor que tiene, ¿no? El trabajo que estás haciendo y que realmente vale la pena si quieres como trabajar en esos campos académicos, que son los que a mí me llaman la atención, ¿no? Estar estudiando, estar en la academia un poco más, irte perfilando y saber que vale la pena lo que estás haciendo dentro de la facultad como estudiante, ¿no? Que esos trabajos de campo que haces, puedes retomarlos y hacer algo que a ti te llame la atención, ya sea curiosidad o quieras hacer algo de corto o a largo plazo, lo retomes. Se aprende bastante. Sí, y en esa ocasión nada más tú fuiste por parte de la facultad o fue No, fueron otros dos compañeros, Santiago, que igual es de mi generación, de séptimo también de Sociología, fue Daniele, creo que ya es egresado, y Edna, que también ya es egresada de Sociología. Creo que son los únicos que fueron, o que yo supe. ¿Qué es lo que le recomendarías entonces a los chavos, no sé, que van en los primeros semestres y que como que les llama la atención estar en la investigación, como dices, en estar en la academia, pero no saben de repente pues, por dónde irse o qué información ir buscando, qué, no sé, Era lo que quería escuchar. Debe de haber un conocimiento, mucha motivación para lo que se está haciendo. Tal vez eso es lo que yo te digo, la fortuna, ¿no? Que todos los temas que he trabajado, todas las materias que he cambiado y eso, ha sido porque tengo motivaciones o tengo ganas de saber, conocer algo y me enfoco en un tema en específico. La recomendación sería que igual, ¿no? Que
si les interesa algún tema que están viendo con algún profesor, le pregunten más a ese profesor, pregunten por bibliografía, pregunten por materiales, se acerquen mucho a los profesores, porque a veces quizás falta esa cercanía, porque tal vez los profesores no tienen tiempo, pero puedes pedirles un poco, y son muy accesibles para darlo, o al menos a mí nunca se me ha negado ese apoyo para ese tipo de materiales, y que se informen, que vayan más allá de lo que ven en la facultad, porque a veces solo se quedan con mensajes o como convocatorias que hay dentro de la universidad o que son de la misma universidad, ¿no? Y que sí son buenas, pero también enriquece estar saliendo. Entonces, que se investiguen en general, que investiguen en cualquier lado. Yo mis principales fuentes para para informarme de congresos y todo este tipo de material de investigación, lo he hecho por mi cuenta y por Facebook, ¿no? Así, casi tal cual. Te vas ligando a páginas de congresos y esas mismas posteriormente te publican los congresos que vienen después de eso. Y ya vas creando como esas conexiones para tener un buen marco y que tú también te vayas ubicando en tus campos que tú quieres, ¿no? Los que a ti te interesan, ya también los vas encontrando y tú también vas perfilándote hacia tus gustos. Sí, creo que sería eso. Bueno, Nico, pues te agradecemos este tiempo que nos regalaste. Esperamos que la información que les dio pues les resulte de utilidad, especialmente a los estudiantes de sociología. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Nos vemos la siguiente emisión.